Buenos días a todos los participantes. Agradezco a los administradores de Telesalud por esta invitación. El día de hoy, como decíamos, trataremos el tema de sociobiología del suicidio. El tema que desarrollaremos es sobre el soporte neurobiológico de los atributos psicológicos que tanto pueden actuar como factores de riesgo o factores protectores de la conducta suicida. La exposición es más sobre ese soporte neurobiológico general y no tanto sobre esos factores psicológicos específicos. Al final del mismo, esperamos que quienes se dedican a la atención de personas en el primer nivel hayan ampliado sus conceptos y conocimientos al respecto, de forma que se sientan aún más motivados para intervenir positivamente sobre aquellos atributos. Como fundamento del desarrollo del tema, recurriremos a los conceptos de una teoría sociobiológica informacional elaborada por el doctor Pedro Ortiz Cabanillas entre los años 1984 y 2011, y que integra aspectos neurobiológicos, psicológicos y sociales del desarrollo de la personalidad. Las imágenes que usaremos son extraídas casi todas de fuentes bibliográficas identificadas y que ponemos a su disposición si desean ampliar el tema, comunicándonos a través del correo institucional. Estas imágenes las usaremos más como ayuda para nosotros para guiar la dirección de nuestra exposición y para sugerir la base bibliográfica que la sustenta. No nos detendremos en cada una y antes bien les sugerimos que presten más atención a la exposición que iremos haciendo. Según los estudios en gemelos, la determinación genética sería responsable de alrededor del 50% de aparición de la conducta suicida. Esta heredabilidad incluso parecería independiente de un diagnóstico psiquiátrico y estaría más bien intermediada por una transmisión de impulsividad. Varios factores, desde el nivel genético y sistemas biológicos, han sido implicados y relacionados con la conducta suicida, desde una perspectiva unidireccional y sobre todo los relacionados con la neurotransmisión serotoninérgica. Pero para nosotros, por supuesto que ni estos ni cualesquiera otros factores genéticos, ni los sistemas neurobiológicos derivados, es decir, ni las primeras proteínas elaboradas por la fábrica genética, ni los complejos neurotransmisores, ni sus receptores o mensajeros intracelulares, ninguno de estos vienen empaquetados y señalados con algún octógono en que se lea suicídate. Y ni aún la impulsividad podríamos considerarla inherentemente suicida. Por otro lado, como deja clara la evidencia clínica, la conducta suicida está mayoritariamente asociada con la condición de depresión mayor. Entonces, desde nuestra perspectiva, solo podríamos decir que la depresión mayor como estado y la impulsividad como rasgo incrementan, acentúan significativamente la suicidalidad, mas no la determinan. Sin embargo, ni es motivo de esta exposición la neurobiología de la impulsividad o de la depresión mayor, quizá en otro momento, y ni aún son necesarias para entender cómo es que el estado depresivo o el rasgo impulsivo incrementan el riesgo suicida. Es perfectamente comprensible que estas dos condiciones aumenten por sus manifestaciones clínicas la suicidalidad. Por ejemplo, la depresión mayor, al acompañarse de un predominio patológico de sentimientos de exclusión, soledad y desesperanza. Al definir la conducta suicida como un acto deliberado de quitarse la vida a lo largo de un continuum de ideación, planeación, tentativa y hasta el suicidio consumado, continuum que implica constatar reporte comunitario de ideación suicida en población no clínica y hasta los actos suicidas no asociados a trastorno mental.
Al definirla de este modo, decíamos, es claro que la suicidalidad parte de una actividad mental exclusivamente humana. Es decir, no existe suicidio animal. Y al partir la conducta suicida de una estructura y actividad mental exclusivas del hombre, está por tanto configurada socialmente. Como se diría en el contexto de la teoría sociobiológica informacional que venimos siguiendo, configurada sociocinéticamente. Y es que toda nuestra actividad mental superior, como solemos llamarle, está socialmente configurada. Es decir, configurada por encodificación de un tipo de información que es la información social, la información cultural, de que carecen incluso los animales superiores. Una determinación sociocinética del contenido y de la configuración que adopta esta información en la estructura y actividad mental superiores del hombre implican su encodificación en el neocórtex humano como redes neurales y en formatos predeterminados. Estas configuraciones innatas serían como conjuntos diferenciados de redes neurales predispuestas para la encodificación cinética de información social también de modo diferenciado. Según la teoría sociobiológica informacional que venimos siguiendo, serían los siguientes: una macrored capaz de codificar en su estructura y actividad información multimodal para una memoria de afectos y emociones, otra para una memoria de conocimientos y destrezas, y otra de valores y procesos de decisión moral. También serían formatos predeterminados, como redes predispuestas en forma innata, aquellos en los que se integran las señales que parten de estos sistemas de memoria para aparecer durante la actividad mental continua en la forma de pensamiento, imaginación, percepción y actuación. Estas configuraciones predeterminadas de las redes neocorticales son como el continente, cuyo contenido y conformación peculiar son los que están sociocinéticamente determinados. Esta sociocinesis, es decir, en codificación de información social, especialmente en el neocórtex de asociación, durante el aprendizaje de nuestra personalidad, se lleva a cabo con la importantísima intermediación del lenguaje. Tan es así el rol del lenguaje que la personalidad que se configura en individuos con sordera congénita tiene acentuaciones de rasgos especiales que se moderan cuando los padres normalizan el proceso formativo a través de un lenguaje de signos desde muy temprana edad. Es así comprensible que una condición que afecte severamente el desarrollo neocortical hará imposible el normal desarrollo de una personalidad o de una conciencia humana, reduciéndose entonces esta suicidalidad, como queda demostrado al constatarse que la conducta suicida en el retraso mental está prácticamente restringida a las formas leves, siendo casi ausentes en las formas moderadas o severas, o en los trastornos del espectro autista, donde todo parece indicar que el síndrome de Asperger y el autismo de alto rendimiento tendrían tasas de suicidio mayores que en los autismos severos asociados a retardo mental grave, que es lo mismo que decir que en este espectro el suicidio disminuye en las formas con peor desarrollo de esa conciencia neocortical. En ambos casos es importante señalar la distinción que hacemos entre las conductas autolesivas que pueden presentarse en casos de oligofrenias o autismos severos y la conducta suicida tal cual la hemos definido. Entonces, decimos que el ser humano normal se desarrolla como un ser de inherente potencial suicida, al conocer y concebir la muerte, al ser capaz de pensarla e imaginarla, al valorarla y tener intenciones respecto de ella, y al poder actuar de modo autoconsciente para obtenerla por sus propios medios. Es decir, al construir progresivamente
una conciencia de la muerte durante su desarrollo postnatal. Y la impulsividad como rasgo y la depresión mayor como estado no harán más que incrementar este riesgo suicida inherentemente humano. En la depresión mayor, esta conciencia de la muerte tendría una vigencia acentuada en el pensamiento e imaginación del potencial suicida. Una sociobiología para la conducta suicida deberá partir entonces de una perspectiva del neurodesarrollo, principalmente postnatal, pero entendiéndola como el soporte neurobiológico para el aprendizaje de una personalidad con conciencia de la muerte. O sea, para la encodificación de información social que le dará contenido y configuración postnatal a la estructura y actividad mental innatas y exclusivamente humanas, quedando entonces el hombre capaz de pensar e imaginar y valorar o tener intenciones respecto a la muerte, es decir, configurado sociocinéticamente y creemos además panculturalmente en modo suicida potencial. Y este es el concepto que vamos a desarrollar. Entonces, recordemos que al nacer, el individuo humano tiene una neocorteza que lo distingue de los primates superiores en varias características. Y estas se constatan principalmente en el neocórtex de asociación y significativamente en sus propiedades de conectividad y propiedades para una sinaptogénesis de orden superior. Es así que mientras la diferencia genómica entre el hombre y el chimpancé de apenas 1.2% de pares de base se considera insuficiente para explicar las enormes diferencias cualitativas de la actividad mental, serán los procesos epigenéticos los que expliquen mejor estas diferencias. Estos procesos epigenéticos determinarían no solo el incremento de peso relativo del cerebro humano, que en términos absolutos son los 900 gramos de diferencia aproximada de materia gris entre nuestro cerebro y el del bonobo, sino y sobre todo determinarían también la extraordinaria expansión de nuestra neocorteza y de su densidad neuronal, sobre todo en el neocórtex de asociación. Recordemos que de los 86.000 millones de neuronas en el cerebro humano, 16.000 millones están en su corteza. También determinarían la prolongación de sus propiedades de mielinización, de la variabilidad de tipos neuronales, algunos quizás específicos de nuestra especie, como esta forma especial de neurona recientemente descubierta, tipo rosa mosqueta, que tiene peculiaridades en sus botones sinápticos y una compacta arborización dendrítica. También determinarían la aparición de propiedades especiales para la conectividad, como el incremento de la arborización dendrítica y de la necesidad de espinas dendríticas para la sinapsis. Y hasta determinarían la expansión de las circunvoluciones y la configuración diferenciada de tractos cerebrales para la conformación de redes supramodales y holocorticales, biemisféricas, exclusivamente humanas, entre otras propiedades. Estas características diferenciadas, propias del ser humano, sumadas a sus extraordinarias propiedades plásticas, serán el soporte neurobiológico de la exclusiva capacidad de la neocorteza humana para reconfigurarse mediante el aprendizaje social y reorganizar sociocinéticamente sus redes neurales en toda la extensión de ese neocórtex, y sobre todo hacia y desde sus áreas de asociación. Estas redes, al nacer en el neocórtex asociativo, estarían distribuidas, diríamos, al azar, o quizá apenas configuradas por información que depende de las propiedades del temperamento temprano del recién nacido.
pero durante el desarrollo postnatal irán reorganizándose, encodificando información social y convirtiéndose, perdón, progresivamente en el soporte estructural y funcional para un pensamiento, una imaginación y una intencionalidad que orientará toda nuestra actividad mental y que irán madurando conforme progresa la configuración social de nuestra personalidad. Poniendo las cosas un poco más en claro, un recién nacido casi totalmente determinado desde su base genética, dejando de lado, claro, las obvias diferencias fenotípicas, se diferencia significativamente, sí, pero poco por su actividad mental de un primate superior. La variabilidad de temperamentos entre los neonatos humanos será quizás solo un poco más amplia que la variabilidad de temperamentos animales, si cabe el término. Pero ya no podríamos sostener lo mismo para la personalidad madura del hombre. Y no será un neurodesarrollo postnatal programado que lo convierta en una personalidad madura, sino la reestructuración social de este soporte neurobiológico al encodificar esa información social durante el desarrollo formativo de su estructura y actividad mental. Queda así claramente expuesto en los casos de los llamados niños ferales, cuyos defectos severos de comportamiento emocional, de desempeño intelectual, de destrezas y de conducta intencionada los hacían aparecer oligofrénicos o autistas que usaban un lenguaje animal y hasta un modo de andar cuadrúpedo. Aunque muchos de estos casos son controversiales, dos son muy informativos y bien documentados al respecto. El caso Marcos y el caso Kaspar Hauser. Marcos se decía que fue nacido en 1946, abandonado a los 6 a 7 años y rescatado tras un aislamiento de aproximadamente 12 años. De él se escribió que un desconocimiento absoluto de la vida social, lenguaje humano precario, aprendió el lenguaje animal, un andar extraño, ingenuidad, pero destacando una especial inteligencia sobre el medio natural que había tenido que desarrollar su existencia. El autor de su estudio psicológico concluye: las estructuras de su pensamiento crecieron a un ritmo diferente y de una forma distinta, lo que hizo irreversibles determinados aprendizajes durante sus años cruciales. Como nos gusta decir con propósito didáctico, si la historia de un Tarzán criado por simios de temprana edad fuera cierta, sostenemos que no sería capaz de suicidarse, pues la manada de simios no habría sido capaz de transmitirle durante su crecimiento conocimientos y valores respecto a la muerte. Es decir, no habría desarrollado una conciencia de la muerte y, por supuesto, de la vida como la nuestra. Por supuesto que sería el rey de los monos, porque sus potenciales mentales predeterminados son superiores, es decir, superiores para procesar y configurar su mente con la información ecológica de la manada, pero no incorporaría información social o cultural, pues no existe propiamente una cultura animal. Y precisamente por ello el contenido y conformación de su estructura y actividad mental sería muy limitada. Pero, por supuesto que ni aún un simio superior entrenado lo podría hacer igual. Y es que únicamente el neocórtex del recién nacido humano aparece predeterminado desde su base genética, o más propiamente epigenética, como mencionábamos antes, en esas configuraciones especiales de sus redes neurales, como para permitirle convertir progresivamente durante su crianza, educación y enrolamiento social áreas diferenciadas de su neocórtex de asociación en aquellos sendos sistemas de memoria
que señalamos antes, los mismos que darán forma progresiva a los atributos de nuestra personalidad. Según la teoría sociobiológica informacional que venimos siguiendo, estas áreas podrían ser el neocórtex de asociación paralímbico para nuestra memoria de afectos y emociones, el neocórtex de asociación posterior para nuestra memoria de conocimientos, destrezas y habilidades, y el neocórtex de asociación anterior y especialmente el córtex prefrontal dorsolateral para nuestra memoria de intenciones, es decir, de valores y procesos de decisión moral. Y únicamente también en el recién nacido humano aparecen predeterminadas desde su base genética, o más propiamente epigenética, configuraciones exclusivas de sus redes transcorticales que le permitirán integrar esas redes locales en macro redes que abarquen toda la corteza de manera biemisférica. Macroredes de potenciales de acción que son como las señales eléctricas con que se comunican las neuronas entre sí y que se dispondrían como macroredes en paralelo y en serie y a lo largo y ancho de todo el neocórtex humano para convertirlas en el soporte funcional de nuestra actividad mental continua, momento a momento, en la forma de pensamiento e imaginación, como también percepción y actuación propiamente humanas. Otra parte del soporte neurobiológico para estos procesos de integración sería la variada y compleja circuitería córtico-subcortical, así como las proyecciones del tronco encefálico, como las vías serotoninérgicas, noradrenérgicas y dopaminérgicas, que al extenderse ampliamente hacia las áreas de asociación neocortical, cumplirían un rol destacado para la actividad mental ampliamente integrada. Que el pensamiento e imaginación sean definidas en la perspectiva de la teoría sociobiológica informacional que venimos siguiendo como actividades de integración, significa que integran información a partir de aquellos sendos sistemas de memoria neocortical que ya hemos referido. Se trataría entonces de integración supramodal de información, o sea, integración de alto nivel en forma de macroredes biemisféricas que se organizan a partir no de un homúnculo, de un núcleo o de una estructura cerebral autónoma, sino a partir de la situación personal del momento, de la actividad mental previa e inmediata, del entorno del momento y principalmente orientadas por las tendencias e intenciones vigentes de la personalidad. La actividad de red neocortical durante el despliegue de esta actividad imaginativa y pensante aparece destacada en los registros de resonancia magnética funcional como la llamada red por defecto, en estado de reposo mental o ensimismamiento y aislamiento del entorno. En dichos registros, dicha red, que es holocortical y biemisférica, nos muestra sus nodos principales como zonas de mayor actividad. De la mano con la perspectiva actual de que la diferenciación funcional entre hemisferios es complementaria, posiblemente la actividad de esta red esté lateralizada con predominio del hemisferio izquierdo para el pensamiento y del hemisferio derecho en la imaginación, en tanto que formas complementarias de una actividad mental orientada al ensimismamiento en estado de reposo. Es de destacar, además, siempre en la perspectiva de la teoría que estamos siguiendo, el significado de la actividad del nodo prefrontal en esta red por defecto, que reflejaría que la actividad mental superior del hombre maduro está prácticamente siempre orientada
por valores, intenciones e intereses autoconscientes. Ahora bien, es claro que todos estos procesos van madurando progresivamente desde el nacimiento, pero de manera que mientras que el neurodesarrollo postnatal temprano, determinado a partir del nivel genético, se reflejará en variables de un temperamento precoz y diríamos más relacionado con propiedades psicofisiológicas, irritabilidad cuando se le cambia, dificultades para calmarse, etc. El desarrollo posterior neocortical reflejará su determinación sociocinética, es decir, la formación social de una personalidad. Que en lo fundamental significa que progresivamente la información social que encontramos al nacer, a través de la crianza, educación y enrolamiento social, será incorporada, se encodificará, reorganizará las redes neocorticales, principalmente de asociación, en la forma diferenciada que mencionábamos anteriormente, configurándolas como el soporte neurobiológico de unos atributos más bien psicosociales de la personalidad. Tan es así la influencia de la determinación sociocinética que la correlación de temperamento y funciones de personalidad en gemelos monocigotos adultos alcanza solo 0.42. Y como decíamos antes, se va reduciendo desde la infancia a la senectud. O sea, el temperamento en niños presenta una heredabilidad más elevada que la personalidad en adultos. Por eso es que realmente es más apropiado decir que toda conducta es 100% heredada y 100% adquirida, como sentenciaba el neurocientífico Donald Hebb, citado por el mismo Pedro Ortiz Cabanillas. Lo que quiere decir que todo el potencial neurobiológico predeterminado desde el nivel genético se despliega en condiciones normales. Y toda la reorganización y configuración final de ese soporte neural está determinada desde el nivel social. Es encodificación neural de información extraindividual que aprende el individuo humano desde que nace por medio de la crianza, educación y enrolamiento social. Y es la que propiamente nos convierte en personas y da contenido y configuración final a la estructura exclusiva de nuestra condición mental humana. La dirección de este proceso formativo sociocinético de nuestra personalidad y del contenido y forma de nuestra estructura y actividad mental iría a la par de la dirección del proceso madurativo cerebral, que incluye la dirección posterior-anterior de su mielinización, conformándose entonces primero una memoria de afectos y emociones, luego una memoria para los conocimientos y destrezas y posteriormente una de valores y procesos de decisión moral. Y es que el córtex prefrontal prolonga la madurez de su mielinización más tardíamente que las otras áreas de asociación. Esto es lo mismo que decir que durante el desarrollo postnatal de las redes neurales neocorticales, principalmente de sus áreas de asociación, los procesos de sinaptogénesis y mielinización, por un lado, y los de apoptosis o muerte neuronal, poda sináptica o remodelación de la sinapsis y remodelación mielínica, por otro, todos como propiedades predeterminadas desde el nivel genético, todos estos procesos no ocurrirán al azar, sino que serán organizados progresivamente por el aprendizaje, hasta adoptar estas redes, configuraciones tanto panculturales como también peculiares y distintivas de cada cultura y de cada individuo. De hecho,
hay evidencia de diferencias culturales en las formas que adopta la misma actividad mental y por lo tanto en la configuración que adoptan sus soportes neurobiológicos de redes neocorticales, como queda constatado en la actividad diferenciada de nodos neocorticales durante las mismas tareas en sujetos con diferente formación cultural de origen. Esta peculiaridad es lo que hará decir al neurocientífico: yo soy mi conectoma, o sea, la huella digital única y distintiva de nuestra personalidad individual tiene como soporte neurobiológico a nuestro conectoma estructural y funcional, refiriéndose a la configuración individual del conjunto de todas nuestras redes neocorticales. Y así será que, sobre la base de un temperamento temprano, pero reestructurándolo, y quizá este restrinja sus grados de plasticidad, así será que el recién nacido irá configurando un pensamiento e imaginación inicialmente de predominio y orientación afectivos, posteriormente cognitivos y finalmente autoconsciente e intencionados, orientados por intereses. Y ya, respecto a la muerte, como contenido universal, pancultural, codificado en la conciencia neocortical del hombre, o sea, en su conectoma, o sea, en la estructura de su actividad mental, como disposición más o menos prolongadas, veremos entonces que la conciencia de la muerte irá desarrollándose progresivamente. Es decir, que esta conciencia de la muerte se expresará inicialmente a través de un pensamiento e imaginación de predominio emocionales, luego intelectivas y finalmente incluyendo ambas disposiciones en una forma de pensar e imaginar la muerte de modo intencionado, autoconsciente y orientada por valores e intereses. Y es lo que haría decir al autor que estamos citando y que sigue a Piaget lo siguiente: antes de los 2 años existe la sensación de ausencia y presencia, asociando a ello manifestaciones de angustia. No hay pensamiento operacional, ni la capacidad de integrar un concepto como la muerte. Entre los 3 y los 7 años, el pensamiento preoperacional, centrado en la intuición, trae consigo la búsqueda de mecanismos causa-efecto para lo que va sucediendo. Es ahora que tiene cabida la idea de la muerte, pero como un fenómeno reversible o temporal, con atribuciones mágicas que responden a su pensamiento preoperacional. Entre los 7 y 12 años aparece el pensamiento operacional, donde se van adquiriendo los diferentes elementos que Piaget define como conformadores de una idea de muerte apropiada: inmovilidad, universalidad, irrevocabilidad, entre otros. Por otro lado, el niño es capaz de ver las situaciones bajo distintos puntos de vista, pero aún es incapaz de generar un pensamiento abstracto para comprender lo permanente y absoluto de la muerte. Es desde los 12 años, dice los mismos autores, que se presenta el concepto de muerte aliado a la capacidad de abstracción. Ahora el niño sí se empieza a acercar al pensamiento adulto y generar sus ideas propias, avanzando del pensamiento concreto al hipotético deductivo, lo que quizá puede hacerlo pensar en la muerte como concepto universal y llenarle de preguntas. Si él murió, moriremos todos. Si se enfermó, también puedo morir. Si me enfermo, también puedo morir, etc. Desde la perspectiva sociobiológica informacional que venimos siguiendo, es como decir que ya en la adolescencia, entonces, recién el hombre será capaz de pensar e imaginar
la muerte, no solo en una forma sentimental que habrá aprendido la ausencia del objeto, y en la forma abstracta e intelectiva que habría sido enseñado sobre la muerte, sino también en una forma autoconsciente y con intenciones e intereses morales respecto de ella, según también cómo haya sido enrolado socialmente y cómo haya aprendido valores sociales. Todo lo cual finalmente terminará convirtiéndolo, por eso, en el único ser potencialmente suicida. Pero incluso este desarrollo universal de la conciencia de la muerte tendrá variables culturales y tales podrían ser influyentes respecto a las manifestaciones de la suicidalidad ya en el estado depresivo. Como sugiere este autor, que realiza una comparación transcultural de la conciencia de muerte y su relación con la fenomenología de la depresión, incluyendo la idea suicida. Como corolario, entonces, podríamos decir lo siguiente. Diversos factores de la personalidad o atributos psicológicos han sido investigados como factores protectores de la conducta suicida, y hemos desarrollado algunos conceptos de soporte neurobiológico sobre el que se forman y desarrollan estos atributos durante la configuración de nuestra personalidad. La conciencia de la muerte y de la vida, por supuesto, entrelazada con múltiples otros factores psicológicos, se hace especialmente vigente en el pensamiento e imaginación del hombre deprimido, integrando sentimientos y disposiciones afectivas, conocimientos y disposiciones intelectivas, así como valores e intenciones respecto de ellas, las que fue configurando bajo el poderoso influjo social y sobre una base quizá restrictiva de su temperamento neonatal, todo ello durante el desarrollo formativo de su personalidad. Tal vez cuando niño, al aprender la angustia ante la ausencia del objeto, aprendió a requerir pronto alivio y quizás posteriormente, a predominio de su pensamiento mágico preoperacional, aprendió que la muerte era un lugar y que este lugar era uno de paz, de aliviadora paz. Y aprendió así esta aliviadora paz y que la muerte mágicamente la proporcionaba. Ya luego, en su temprana adolescencia, integró en sus conceptos e imágenes abstractas y autoconscientes sobre la vida y la muerte valores e intenciones respecto de ellas. Y quizá aprendió que la vida, para vivirla, debía tener futuro o algo parecido. Por supuesto, sabemos que el estado depresivo construye, por decirlo de algún modo, imágenes y pensamientos peculiares. Pero la poderosa materia prima principal serán los afectos, conocimientos y valores que codificó como información superior en múltiples redes de alto nivel, supramodales y entrelazadas complejamente en sus sistemas de memoria neocortical. Una memoria de afectos y sentimientos, el neocórtex paralímbico, una memoria de conocimientos, el neocórtex de asociación posterior, y una memoria de valores e intenciones, el neocórtex de asociación anterior, principalmente el córtex prefrontal dorsolateral. Y que las codificó sobre todo integradas sobre el soporte de redes holocorticales y bihemisféricas como disposiciones más o menos permanentes en nuestras formas de pensar e imaginar, bajo el poderoso influjo de nuestra sociedad, de la sociedad en que nos criamos y que aprendemos desde la familia nuclear hasta la sociedad fuera del hogar. Estas formas, que serán individuales y también culturales, serían probablemente las que den cuenta del hecho de que el suicidio afecte solo al 15% aproximadamente de los individuos con depresión mayor, que es lo mismo que decir que aproximadamente en un 85% restante serían probablemente estas peculiaridades culturales e individuales en la forma de pensar e imaginar respecto a la vida y la muerte, entrelazadas complejamente con otros factores psicológicos, las que aparecerán como los atributos de la personalidad protectores contra el suicidio.
Tenemos pues la tarea de estudiar sobre los factores psicológicos o atributos de la personalidad que se comportan como factores protectores contra el suicidio. Y tenemos la tarea de cumplir un rol para orientar, sugerir, recomendar durante la crianza, educación y enrolamiento y formación moral a las personas para favorecer la construcción de dichos atributos. Es una tarea pendiente y enorme, requiere una exposición aparte, y la nuestra solo ha sido orientada hacia algunos aspectos del soporte neurobiológico de estos atributos. Y espero que esta exposición les haya sido de utilidad y sobre todo los motive. Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.